Capítulo 8. ¿Conoces al general? Terminada la cosecha de maíz, el pelotón de Pavel empacó para volver a la guarnición. Con seguridad volver a la base tenía sus ventajas. Acampar en las montañas durante un fin de semana con amigos era una cosa, pero un mes entero en barracas improvisadas era algo muy diferente. Todos estaban contentos de regresar. A la mañana siguiente todos los soldados retomaron el entrenamiento que había sido interrumpido por la energía agrícola. Me pregunto qué tipo de plan tendrá Dios para mí, rodeado de todos esos oficiales militares. En solo unos días me enfrentaré con la cuestión de la fidelidad del sábado de nuevo, pensó Pavel mientras salía de las barracas. Sus pensamientos fueron interrumpidos al acercarse a su área de entrenamiento. Al pasar cerca de un grupo de oficiales de alto grado, escuchó que uno decía: ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reparar esto y no tenemos mucho tiempo. El general estará acá en unas pocas semanas. Otros oficiales enseguida añadieron que habían preguntado a todos aquellos que se les ocurrió, y nadie conocía quien tuviera destreza para trabajar la madera. Dirigiéndose respetuosamente a los oficiales, Pavel preguntó sobre su necesidad de alguien con habilidades para trabajar de madera. Uno de ellos respondió: el palacio que ahora usamos como cuartel general es un edificio histórico que data del siglo XVI, pertenecía al rey en esa época. Muchos de los muebles son originales e irreemplazables. Esa mañana el mayor cerró la puerta con demasiada fuerza y una de las grandes cenefas de arriba de la ventana se cayó al piso y se rompió. Por unos centímetros no le pega en la cabeza, pudo haberlo matado. Lo que empeora las cosas es que la cenefa tiene que ser reparada y no reemplazada, porque tiene tallados intrincados todo a lo largo, realizados por un artista famoso. Tenemos que hacer la reparación lo antes posible, debido a la inspección del general en una semana. ¿No sería bueno para la guarnición ser evaluada con el palacio en esas condiciones? Ahora, dinos cómo puedes ayudarnos, preguntó. Mi padre es contratista de obra y tengo muchos años de experiencia trabajando la madera. Estoy seguro de que puedo ayudarlos con las reparaciones que se necesitan, comentó Pavel con una sonrisa. Enseguida los oficiales acompañaron a Pavel hasta el palacio para inspeccionar la gran cenefa de madera que yacía en el piso. Examinando la gran pieza de madera, hermosamente tallada, y la ventana, que estaba bien alta, Pavel explicó con confianza las herramientas que necesitaría para reparar la cenefa, como así también los andamios para trabajar con la finalidad de volver a colocarla con seguridad arriba de la ventana. En el momento, los oficiales aliviados le asignaron el proyecto de reparación, le aseguraron que le proveerían de todo lo que necesitara para la reparación. Ser el único con la habilidad de hacer ese trabajo no es tan malo, decidió rápidamente Pavel. Creo que puedo acostumbrarme a tener altos oficiales que me feliciten por mi trabajo día tras día, pensó. No era difícil darse cuenta que se iba ganando un respeto creciente por su habilidad y destreza. Luego de completar la reparación de la cenefa, con cuidado la volvió a colocar sobre la ventana, asegurándose de que no volviera a caerse. Mientras terminaba el proyecto de reparación, notó la exhibición de armas históricas. Había cuchillos, espadas y armas de todo tipo. Muchas de las espadas debían de tener cientos de años de antigüedad y algunas de las armas eran de las primeras que se habían fabricado alguna vez. Estaban organizadas con prolijidad y exhibidas en tablas cubiertas con hermosos géneros. Esta no es la mejor manera de preservar esas armas valiosas, pensó para sí Pavel. Llamando al mayor a una de las mesas, Pavel le explicó el problema que surgiría con la corrosión como resultado de una exposición prolongada a la atmósfera con altos niveles de humedad. Las armas deberían estar en exhibiciones de madera con puerta de vidrio. De esta manera su belleza se mantendría y al mismo tiempo estarían muy visibles. Veo que podrías hacer una hermosa tarea con la parte de la madera. ¿Pero dónde conseguiríamos todo el vidrio cortado a medida?, preguntó el mayor. También trabajé muchas veces con vidrio, le aseguró. Por alguna extraña razón, hasta tengo conmigo mi diamante para cortar vidrio, así que puedo comenzar enseguida si usted lo desea, añadió Pavel. Me gusta tu idea, déjame conversar tu propuesta con los otros oficiales, dijo el mayor con una sonrisa. Luego de una breve conferencia, los oficiales estuvieron de acuerdo en que sería prudente encerrar las armas. Tener vitrinas de roble hechas a medida sería una hermosa mejora para la próxima inspección del general. Pavel nunca había imaginado que fabricaría vitrinas de roble a medida para un palacio.
Cuán agradecido estaba porque su padre le había enseñado la importancia de un trabajo bien hecho. Con cuidado, lijó, pintó y terminó cada vitrina. Cuando el último vidrio estuvo en su lugar, los oficiales estaban claramente impresionados. Examinando los estantes terminados que exhibían las armas, exclamaron con orgullo: no habríamos conseguido mejores vitrinas si las hubiéramos comprado a un fabricante de vitrinas a medida en la ciudad. Mientras los oficiales estaban felicitando a Pavel por su excelente trabajo, otro de ellos recordó otro proyecto que necesitaba de atención. Algunas de las piedras que recubrían la entrada principal no estaban en su lugar y debían ser ubicadas nuevamente. Una vez más, Pavel se dispuso a realizar la reparación tan perfectamente como pudiera. Cuando terminó de colocar las piedras, era imposible darse cuenta de que se habían hecho una reparación. Mientras los oficiales admiraban la entrada recientemente restaurada, comentaron: joven, tú enorgulleces a tu país, tu habilidad y tu ética de trabajo son impecables. En silencio, Pavel agradeció a Dios por bendecir su trabajo y de manera de hallar gracia a los ojos en los altos oficiales militares de la guarnición. Mirando a Pavel y luego a los demás, uno de los oficiales comandantes dijo con una sonrisa: creo que estamos mirando a la solución de otro de nuestros problemas, caballeros. Ustedes saben bien del problema de hurtos que tenemos en el depósito. No hemos encontrado un hombre honesto que supervise el lugar. Sin lugar a dudas, estamos mirando a un joven que ha probado ser íntegro y creo que demostrará ser honesto también. Goya, quisiéramos que te encargaras de nuestro depósito. Pavel sonrió mientras aseguraba a los oficiales que podían confiar en él. Sabía que Dios estaba obrando otro milagro en su favor. El depósito le daría un lugar de privacidad para adorar y orar. En las barracas, la búsqueda constante en las pertenencias personales de los soldados hacía imposible que alguien le enviase material que lo alentara espiritualmente. Con la llave del depósito, sería quien estuviera a cargo, y tenía su propio pequeño santuario en el medio de la base. Leal a su cometido, mantuvo perfectamente el inventario militar, nunca faltaba cosa alguna. La organización y la prolijidad del depósito también causaron una buena impresión. Luego de un par de inspecciones del inventario, los oficiales a cargo pudieron darse cuenta de que ya no necesitaban preocuparse porque las cosas desaparecieran. Estaba claro que habían encontrado al hombre indicado para la tarea. A partir de ese momento, la privacidad de Pavel en el depósito nunca se puso en tela de juicio. Dana comenzó a incluir promesas bíblicas y citas inspiradoras en sus cartas para que él las guardara. Sin una Biblia ni libros inspiradores, las cartas de Dana eran como una corriente de agua viva del cielo para su alma. Durante unas semanas todo anduvo tan bien que Pavel casi no se sentía como un soldado en el ejército, debido al respeto que se había ganado entre los oficiales por su competencia en los distintos proyectos que había completado. Era tratado más como una celebridad que como el joven recluta que era. Pero en un momento su mundo apacible dio un vuelco completo. El teniente principal de instrucción de su guarnición planificó para el siguiente sábado un evento de entrenamiento que debía incluir a cada soldado, sin excepciones por razón alguna. Mientras Pavel leía el comunicado exhibido, supo que su fe y lealtad a Dios serían seriamente probadas una vez más. Toda la semana oró pidiendo fortaleza para mantenerse firme de parte de Dios. Una vez más pensó en el coraje que necesitaron los 3 hebreos para mantenerse en pie por su fe delante de un horno de fuego ardiente. Señor, dame el coraje para honrarte, como esos jóvenes lo hicieron hace tanto tiempo. Ayúdame a permanecer en pie por ti una vez más, oró Pavel, mientras pensaba en el desafío que lo aguardaba. Hoy es el día, susurró Pavel para sí mismo, al abrir sus ojos en medio de la penumbra de la madrugada. Deslizándose de su catre, se dirigió al depósito a través de la base. Todo estaba en calma, estaban disfrutando de su última hora de sueño, encerrándose en su santuario. Pasó tiempo refrescando su mente con promesas de Dios y en oración. Recordó los muchos milagros que Dios ya había obrado en su favor durante sus primeras semanas en el servicio militar. Hasta ahora Dios había sido muy bueno con él. Seguramente tenía un plan para ese día también. Con paz en su corazón y con la presencia especial de Dios que lo rodeaba, caminó tranquilo saliendo del depósito para enfrentar el día. Pavel se unió a los demás mientras iban hacia el lugar de entrenamiento. Al formarse, los jóvenes soldados se encontraron mirando a los ojos
de uno de los oficiales comandantes de mirada más dura que hubieran encontrado alguna vez. Había venido para hacerles saber quién estaba a cargo. Llamando a los soldados a atención, no perdió tiempo con formalidades o charla amable. Tenía un solo ítem importante en su agenda. Era Pavel. Ubicándose directamente enfrente de él, comenzó a gritar y a vociferar con mucho menos dignidad de lo que surgiera su rango. Lo he corroborado con todos tus otros tenientes. Cada uno de ellos admitió que no has trabajado en un solo sábado desde que llegaste a la guarnición. Goya, tendrás que trabajar o ir a la cárcel. Me aseguraré de ello, aunque sea lo último que haga. Hacer que trabajes en sábado será el objetivo de mi vida. Voy a hacer de ti un ejemplo que no se olvidará muy rápidamente. Y mientras te pudras en prisión, yo seré promovido a mayor, gritó el teniente como un loco. La actitud del oficial continuó deteriorándose con cada amenaza determinada. Su cuerpo entero comenzó a convulsionar mientras pateaba el piso. Los jóvenes soldados miraban con los ojos abiertos al oficial mientras continuaba su diatriba. En este momento soy un informante de la policía del servicio secreto. Intento que seas el motivo de mi próximo ascenso. Planeo ingresar en la seguridad nacional y no dejaré que te interpongas en mi camino. Has hecho un hazmerreír de este país y del ejército por última vez, Goya. Un paso al frente, gritó. Con estridencia, el oficial, en tonos que lo hacían casi inteligible, Goya obedeció dando un paso al frente de sus compañeros. Ahora, cava una trinchera, ordenó el teniente con decisión. Señor, por favor, entienda que mi conciencia no me permitirá trabajar en sábado. Obedecí su orden de venir al lugar de entrenamiento con los otros soldados, pero no participaré hoy. El día de hoy pertenece a Dios y no lo haré, respondió resueltamente. ¿Dices en presencia de estos soldados como testigos que no vas a obedecer mis órdenes?, gritó el teniente con ojos desmesurados que parecía que se saldrían de sus órbitas en cualquier momento. Lo que estoy diciendo es que es sábado y no voy a cavar una trinchera y que no voy a participar en el entrenamiento, respondió Pavel manteniéndose firme. Desobedecer mi orden directa en tiempo de paz significa entre 7 y 14 años en la cárcel, y en tiempo de guerra es de 14 años a ejecución en el momento. ¿Todavía te niegas a desobedecerme delante de estos soldados?, gritó el teniente, preso de una ira inimaginable. Señor, usted puede hacer que eso suceda, si eso es lo que elige, pero es sábado y mi conciencia no me permite trabajar, declaró Pavel con calma. El teniente perdió todo lo que fuera parecido a la cordura. Comenzó a formarse espuma en su boca mientras gritaba, se quejaba, despotricaba y se movía agitadamente. Todos los soldados permanecieron inmóviles mientras observaban la demostración de ira e insania del oficial. Dejando solo a los soldados, el teniente se dirigió intempestivamente al cuartel general en el palacio, más como un volcán en erupción que como un digno oficial. En estado de shock y temerosos de moverse, los soldados permanecieron inmóviles durante un tiempo, sin saber qué se esperaba que hicieran. Luego de algunos minutos rompieron la formación y comenzaron a volver a las barracas para esperar nuevas órdenes. Nadie se atrevía a caminar cerca del objeto de la ira matinal. Pavel se dirigió al depósito, encerrándose en el solaz de su santuario oró, mientras los oficiales realizaban una reunión de emergencia con el fin de decidir sobre su suerte. El momento de la audiencia de Pavel no pudo haber sido peor, pues el general arribó solo unos momentos antes de que comenzara la reunión. Se podía observar a los oficiales dejar sus puestos en diferentes partes de la guarnición con el fin de participar en la audiencia. La sesión comenzó con una dramática representación por parte del teniente del enfrentamiento matinal entre él y el joven soldado desafiante. Al final de su retrato gráfico, insistió en que se le impusiera la sentencia de encarcelamiento más larga posible. Estando presente el general, el oficial que se precedía la audiencia le delegó sus funciones. Ahora uno de los más altos oficiales militares de la nación estaba a cargo. ¿Qué posibilidades tendría un soldado joven en esas circunstancias desfavorables? Su ruina parecía inevitable. Luego de escuchar las acusaciones y una breve discusión, el general solicitó más detalles sobre el soldado en cuestión. ¿Es una persona religiosa?, preguntó. Sí, es un adventista, respondió uno de los oficiales.
¿Predica o distribuye propaganda religiosa entre los otros soldados? No, pero su ejemplo tiene el mismo efecto. ¿Bebe y se pelea con los otros hombres? No, no bebe alcohol y nunca ha tenido problemas con alguno de otros soldados. ¿Regresa a tiempo de sus viajes a la ciudad? Siempre regresa a tiempo y a veces un poco antes, respondió otro oficial. Entonces, ¿qué es lo que hace que es tan intolerante?, quiso saber el general. Se niega a trabajar los sábados, acusó con vehemencia el teniente. Todo eso ya lo escuché, pero ¿qué más ha hecho? Quiero saber más sobre quién es antes de decidir sobre su caso, continuó el general. ¿Ve todas las britinas en el Museo del Palacio? Él las diseñó y las fabricó. También reparó la cenefa sobre la ventana que está encima de usted cuando se cayó al piso hace unas semanas. Él es también quien arregló las piedras del empedrado de la entrada, explicó otro oficial. Otra consideración digna de mención sería sus responsabilidades en el depósito. Desde que está a cargo no ha faltado absolutamente nada, añadió. ¿Y ustedes quieren arruinar su vida?, preguntó con sorpresa e incredulidad el general, mirando a los oficiales. Me gustaría que todos los soldados fueran como él. Debido a sus contribuciones, obviamente el ejército es una mejor institución, añadió el general con irritación en su voz. Dándose vuelta para enfrentar al teniente acusador, indicó con un poco de indignación. Déjelo tranquilo. Si toca a ese soldado estará haciendo caso omiso a mis órdenes, y le garantizo que perderá su empleo. Si no tiene nada más para tratar, ya he escuchado suficiente. El caso está cerrado. El general se puso de pie y se retiró de la habitación echando una penetrante mirada final en dirección al ahora completamente apagado teniente. Pavel, abre la puerta, soy yo, pidió una voz desde afuera del depósito, reconociendo la voz de un oficial que lo había tratado amablemente desde el comienzo. Pavel abrió la puerta, mirando con intensidad a Pavel a la cara. El oficial preguntó, sé honesto conmigo, sabes que se supone que los cristianos no mienten. ¿Puedes contarme y lo guardaré como un secreto? ¿Tienes amigos en el gobierno? No, no conozco a nadie en el gobierno. ¿Eres amigo del general, entonces? No, nunca lo había visto antes, Pavel le aseguró. Bueno, entonces realmente hay un Dios, después de todo. El general acaba de ordenar a todos los oficiales de la guarnición que te dejen tranquilo. Nunca he escuchado algo así en un país comunista, dijo visiblemente conmovido. Palabra por palabra contó a Pavel la reunión que había tenido lugar. Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Otro llamado a la puerta interrumpió las oraciones de agradecimiento y de alabanza de Pavel. Era un sargento que también había sido amigable con él. Comenzó igual que el oficial anterior, preguntándose si Pavel tenía conexiones en el gobierno o si tenía un conocimiento personal del general. El sargento también se fue con la misma convicción. Ciertamente debía existir un Dios. Un fuerte golpe en la puerta, seguido de «Goya, abre la puerta», anunció un visitante menos amigable. Pavel reconoció la voz del enfurecido teniente. Antes de que la puerta estuviera completamente abierta, el teniente gritó una amenaza final. «Aunque sea la última cosa que haga, te voy a atrapar. Encontraré algo en contra de ti antes de que se cumpla tu tiempo aquí. Puedes contar con eso». Con ojos aguirrados y que echaban chispas, se retiró intempestivamente, murmurando para sí mismo. A partir de ese momento, cada oficial de la base sabía quién era Pavel. Se esforzaban por asegurarse de que fuera tratado de manera que agradara al general. Quizás una palabra positiva de Pavel les aseguraría una promoción. Con una sonrisa, sus oficiales comandantes le informaron que era libre de ir a la ciudad todos los sábados, pero que se asegurara de vestir sus ropas de civil para evitar cualquier posible controversia. También le dieron un pase de tren oficial permitiéndole ir a su casa de visita cualquier fin de semana que quisiera. El pase fue otorgado con la esperanza de que llamara al general para hacerle saber cuán bien habían tratado a su amigo personal. Pavel no pudo evitar sonreír ante la providencia de Dios. Los demás soldados recibían solamente 3 pases para ir a sus hogares durante los 9 meses y tenían que pagar el boleto de tren. Asimismo, la reputación de Pavel como artesano le valió muchos otros privilegios. Durante el tiempo restante en el ejército, los oficiales se valieron de sus servicios para reparaciones que se necesitaban en sus casas.
fuera de la base. Entraba y salía del portón con tanta frecuencia que los guardias ni le pedían su identificación y simplemente lo saludaban. El hecho de que Dios fuese el defensor de Pavel era conocido por todos. Este conocimiento general demostró ser muy beneficioso. Todos los soldados en las barracas habían sufrido repetidamente el robo de sus pertenencias y alimentos especiales recibidos de sus hogares. Debido al temor a la retribución de parte del Dios de Pavel, nunca nadie tocó sus cosas, sencillamente no valía la pena correr el riesgo, era más seguro robar a aquellos que no tenían a Dios. Verdaderamente, sus 9 meses en el ejército fueron bendecidos de formas inimaginables. Ganó el favor de casi todos. Hasta el teniente enloquecido se suavizó con el tiempo. Pavel disfrutó de libertades y privilegios que no estaban al alcance ni siquiera de algunos oficiales. Dios le proveyó de su propio santuario. Para el tiempo en que estaba listo para regresar a su hogar, su biblioteca del depósito contaba con un volumen considerable de materiales espirituales enviados por Dana. Faltando solo algunos días para completar el servicio requerido, todos estaban contando ansiosamente los días, viendo la oportunidad de ir a la ciudad para una última llamada telefónica. Tomó el autobús que se dirigía a la ciudad. Pavel deslizó la mano en su bolsillo y sintió la moneda que había fortalecido su fe repetidas veces. Solo el sostenerla entre sus dedos era reconfortante. Apretando la pequeña moneda, cerró sus ojos y comenzó a orar. Padre, quiero agradecerte tanto por ocuparte aún por las pequeñas cosas. Has sido tan bueno conmigo, me has bendecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Has realizado milagro tras milagro, pero en este momento quiero que sepas que esta pequeña moneda no se siente pequeña para nada. Se siente como una de las mayores bendiciones para mí mientras he estado en el ejército. Ayúdame a no olvidar jamás tu amante cuidado. Hace mucho tiempo me prometiste que si te ponía en primer lugar, tú me cuidarías. Ahora quiero agradecerte con todo mi corazón por la forma en que has cumplido tu promesa conmigo. Por varios minutos, mientras el autobús avanzaba a los tumbos, Pavel oró en silencio mientras sostenía la moneda en su bolsillo. Su tiempo de oración y de acción de gracias llegó a su fin cuando el autobús frenó con un chirrido en el final de su recorrido. Bajándose del autobús comenzó su caminata, ya conocida, hasta el teléfono público que estaba fuera de la oficina de correos. Tomando la pequeña moneda de su bolsillo, la miró y sonrió. Parecía que recién ayer había hecho su primer viaje desde la base militar hasta la cabina de teléfonos. Volvió a recordar los sentimientos de soledad abrumadora y la necesidad de escuchar la voz de aliento de alguien que también creyera en Dios. Si tan solo pudiera hablar durante unos breves minutos con alguien que entendiera, sabía que lo ayudaría a ser leal a Dios. Sin duda su lealtad sería probada. Recordó su primer día en la cabina telefónica. Había buscado en sus bolsillos el dinero que necesitaría para hacer una llamada de larga distancia y tuvo una triste desilusión. Todo lo que tenía era una pequeña moneda. Había visto a personas que hacían llamadas de largas distancias que ponían puñados y puñados de monedas en la máquina. Comparando esto con su moneda solitaria, había llegado a la conclusión que solamente podría decir unos rápidos hola y adiós, y que eso sería todo. Su sonrisa se ensanchó cuando recordó haber sostenido su pequeña moneda delante de Dios. Mirando hacia el cielo, había orado fervientemente a fin de que Dios hiciera que la monedita durara lo suficiente como para que esa comunicación lo fortaleciera al enfrentarse con conflictos por no trabajar en sábado. Al entrar en una de las cabinas telefónicas vacías, se preguntó qué haría Dios. Puso la moneda en la máquina, marcó el número y esperó para ver qué sucedía. Luego de hablar por un par de minutos, supo que Dios estaba obrando otro milagro. Cuanto más hablaba, más emocionado se sentía. Escuchar palabras de aliento de su hogar era maravilloso, pero experimentar la libertad de hablar sin límite era simplemente extraordinario. Supo que estaba experimentando un milagro increíble. Luego de 30 o 40 minutos tuvo que decir adiós y regresar a la base. Agradeció a su familia por alentarlo a ser leal a Dios sin importar el costo y colgó el tubo del teléfono. Sin embargo, el sonido familiar de una llamada terminada fue seguido por un sonido inesperado. Su moneda tintineó al serle devuelta. Tomando la moneda la miró asombrado.
Dios no solamente le había permitido hablar con sus seres queridos durante media hora con una sola monedita, también se la había devuelto para suplir su necesidad en el futuro. Pavel no pudo evitar sonreír mientras recordaba la forma en que había sostenido la moneda ese día, alabando a su amante Padre Celestial todo el viaje de regreso a la base. Pensó en todas las llamadas que había hecho y estaba muy agradecido por las que realizó a Dana. Como creció su amistad desde ese día en que él tenía 6 años y había anunciado sus intenciones de casarse con ella, la buena noticia era que gradualmente Dana había llegado a disfrutar de su compañía. Cuando se estaba preparando para ir al ejército, ella le prometió ser su apoyo fiel y su compañera de oración. Repetidamente, Dana había compartido su amor y su confianza en Dios durante sus conversaciones telefónicas. Su fe robusta había sido una verdadera bendición y una inspiración. La separación uno del otro había entrelazado sus corazones cada vez más cerca. El suave tono de la voz de Dana le había dado la seguridad de que no escaparía de él ahora. Más de una noche se había dormido soñando con quién había llegado a ser tan cara a su corazón. Ahora estaba seguro de que podría contestar a la pregunta que había hecho Salomón en Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En verdad, la moneda de Dios había confirmado su bendición en su relación. Ahora estaba allí en la cabina telefónica, 9 meses después para hacer su última llamada. Antes de regresar a su hogar, al final de cada conversación, la moneda que había usado le había sido devuelta. Cuando estaba por ponerla en la máquina por última vez, no pude evitar recordar la forma en que Dios lo había usado para hablar a otros. Luego de unas semanas de usar su moneda, había compartido el milagro de Dios con uno de sus amigos más cercanos. Convencido de que Pavel había inventado toda la historia, lo había desafiado a comprobarlo. Siguiéndolo un día a las cabinas telefónicas, su amigo se metió en la cabina contigua. Luego de ser testigo de una larga conversación, llegó a la conclusión de que sin duda Pavel había descubierto un teléfono averiado y que había podido usar la moneda repetidas veces para su beneficio. De acuerdo, cambia de cabina conmigo, le había pedido Pavel, devolviendo el desafío. Luego de intercambiar las cabinas telefónicas y de oír al final de su propia llamada en menos de un minuto, habiendo puesto una moneda del mismo valor, su amigo decidió que debería ser entonces la moneda de Pavel. Intercambia la moneda conmigo, desafió Pavel otra vez. Luego de haber intercambiado monedas con resultados similares, no había nada que su amigo pudiera decir, salvo, realmente hay algo con tu Dios. Con recuerdos que inundaban su mente, Pavel entró en una cabina telefónica vacía para hacer su última llamada. Sintió fuertes emociones al depositar la moneda y pensar en todas las veces que Dios había provisto para sus largas llamadas telefónicas. Luego de varios minutos terminó su llamada a Dana con un "te amo y te veré en unos días". Al colgar el tubo, escuchó su moneda desaparecer dentro de la máquina. El lugar para el cambio estaba vacío. Dios sabía que no la necesitaría ya más. Caminando de regreso hacia la estación de autobuses, Pavel miró hacia arriba y susurró su plegaria de una sola palabra. Gracias.